Una mala noticia del año pasado fue el incremento de la inflación. La tasa del 6.77% que se tuvo fue mucho más alta de lo que todos esperábamos. La inflación es el peor impuesto que puede existir. Por eso es importante atajarla. Y bueno, justamente para platicar de este tema, esta noche nos acompaña Alejandro Díaz de León. Él es el gobernador del Banco Central. Vamos a platicar con él acerca de la estrategia que se va a seguir para controlar la inflación. Lo invito a que se quede con nosotros. Pues Alejandro, muchas gracias, muy buenas noches. Gracias por recibirnos aquí en el Banco Central, en las instalaciones de nuestro banco, del Banco de México, y pues muchas felicidades. Muchas gracias, Alberto, un gusto estar contigo. Me platicabas que estás cumpliendo ya 2 meses prácticamente ya en la silla del Banco de México como gobernador, ¿verdad? Sí, la semana que entra se cumplen los 2 meses de haber tomado esta responsabilidad como gobernador del Banco de México. ¿Y cómo te has sentido? Supongo que pues es un regreso a casa porque pues tú vienes de aquí, estuviste muchos años, ¿verdad? Sí, empecé en 1991, en julio de 91, como analista. Todavía no terminaba la carrera. Empecé trabajando como analista en la subgerencia de análisis del mercado de valores. Teníamos que ver el tema de las subastas, cómo se subastaban. En fin, era un trabajo muy estimulante para un estudiante de economía en esa época. Estuve muchos años en el banco hasta 2007. Después salí algunos años de diferentes responsabilidades. Regresé en enero del año pasado en la capacidad de subgobernador y a partir del 1 de diciembre del año pasado como gobernador. Y lo interesante es que eres parte, digamos, de una institución que tiene una enorme tradición en la formación de economistas y de cuadros de política monetaria, etcétera, etcétera. Entonces, pues, digamos, eres de casa, ¿verdad? Y conoces mucho esta filosofía, esta escuela, ¿verdad? Pues el Banco de México, quienes hemos salido de aquí, lo consideramos nuestra alma mater profesional. Empecé en el área de operaciones de banca central. Después de algunos años estuve en el área de investigación económica y ya después a mi regreso en la Junta de Gobierno. Y ahora, como novedad también, tu sustituta como subgobernador, pues una mujer, ¿verdad? La verdad es que estamos muy contentos de que Irene Espinosa se una a la Junta de Gobierno. Es una profesionista, una mujer muy comprometida, la conozco de hace ya muchos años. Además conoce muy bien al banco, siendo tesorera de la Federación, pues tiene múltiples operaciones que tienen que ver con la cuenta que tiene aquí en el Banco de México. Así que estamos muy contentos con su incorporación a la Junta de Gobierno. Tú eres el subgobernador más joven, ¿verdad?, que ha habido en el Banco de México, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues Irene también es muy joven, entonces supongo que hay como una especie de nueva generación que se está incorporando al Banco Central, lo cual también es pues, digno de mencionarse, ¿verdad? Pues mira, tenemos mucho, a pesar de que somos relativamente jóvenes, tenemos también buena experiencia, tanto en el ámbito financiero como en el ámbito, en este caso, de banca central, así que estoy seguro que haremos muy buen equipo. Y bueno, pues hoy un tema que nos preocupa a todos, Alejandro, pues es el tema de la inflación. Lo mencionábamos al principio, pues es un tema que pues, nos merma el bolsillo a todos, porque vamos al súper y ya las mercancías pues ya cuestan un poco más, las mercancías en el carrito ya se hicieron más contadas, ¿verdad? Y bueno, pues entiendo que pues, el objetivo número 1 que tiene el Banco de México en este 2018 es justamente el tratar de controlar este proceso inflacionario que lamentablemente vivimos en el 2017, ¿verdad? Sí, 2017 fue un año adverso en materia inflacionaria. Tuvimos un incremento importante en la inflación, llegó a niveles de 6.77 al cierre del año. Si bien había alcanzado un nivel de 6.66 en agosto y había comenzado a descender, tuvimos algunos choques adicionales en la parte final del año. Ha comenzado a descender, el dato de la primera quincena de enero es de 5.51, sí. Que ya tiene una reducción importante. Marca la primera inflexión en la inflación y una trayectoria, el inicio de una trayectoria convergente hacia la meta de 3%. Como tú señalas, 2017 fue un año adverso, tuvimos incrementos sobre todo en precios de energéticos, también incremento asociado a la depreciación del tipo de cambio, que incrementaron algunas mercancías en relación a los servicios. Y en estricto sentido, nosotros no podemos evitar que haya ajustes de cambios en precios relativos, pero lo que sí podemos evitar, y en eso es nuestra misión,
es evitar que algunos de estos ajustes den lugar a un deterioro en las expectativas de inflación y que den lugares a subsecuentes incrementos en los precios. En ese sentido, el hecho de que haya comenzado a tener una inflexión es una buena noticia y esperamos que se consolide. Ahora, ¿cuáles fueron los factores que impidieron que se cumplieran las expectativas de reducción de inflación que tenían los analistas? Porque yo recuerdo que algunos analistas hablaban de que hacia mitad del año comenzaría a descender la inflación y no se dio. ¿Cuáles fueron esos factores, Alejandro? Yo diría que fueron, en primer lugar, que los choques que se tuvieron en la primera mitad del año fueron un poquito más prolongados hasta agosto. Y luego, si bien había empezado a descender, tuvimos afectaciones, sobre todo yo diría en dos grandes grupos de productos. Uno fue en el gas LP, que tuvo un incremento importante, de hecho cerró el año con una variación anual de 44%. Y también algunas verduras, en particular el jitomate. Y curiosamente ambos estuvieron parcialmente asociados a los huracanes que afectaron la costa en Estados Unidos. Estos huracanes dieron lugar a afectaciones en la refinación de crudo, que se detuvo por más o menos mes y medio, y esto afectó los inventarios de gas LP. Y también afectaron algunas cosechas. Hubo retrasos en algunas cosechas y afectaciones en cosechas que dieron lugar a una exportación de jitomate. Entonces, en ese sentido, son efectos transitorios que han comenzado a ceder, pero eso fue lo que dio lugar a ese repunte hacia finales del año. Este año, como lo mencionas, primera quincena de enero y ya una inflación hacia la baja, que es una muy buena noticia para todos. Pero por el otro lado hemos visto que el petróleo ha comenzado a subir, o por lo menos las expectativas en cuanto a aumentos del petróleo pues están ahí por parte de los expertos. Y bueno, dado que estamos viviendo ya un nuevo entorno de reforma energética, pues esto podría ser, digamos, delicado porque a lo mejor esto motivaría nuevos incrementos a algunos energéticos. ¿Podría ser este el caso, Alejandro, o no necesariamente? Tienes razón, los energéticos han venido incrementándose, sobre todo respondiendo a que hay una recuperación económica un poco más generalizada, principalmente en las economías avanzadas. Se anticipa que va a haber mayor demanda por energéticos. El balance entre demanda y oferta ha dado lugar a este incremento. Si bien es un incremento, yo diría moderado, no es un incremento abrupto. Y también el precio en particular el petróleo, ha demostrado ser bastante flexible porque hay bastante capacidad de oferta en diferentes lugares en el mundo. Entonces es difícil pensar que va a ser un incremento muy pronunciado y muy duradero. Yo creo que es más bien un ligero aumento y como tal puede tener cierta incidencia en los precios de esos energéticos en nuestro país, pero debe ser de relativamente menor cuantía y no como los que vimos el año pasado. O sea que, digamos, es una variable que sí tenemos que considerar, pero digamos, no en la misma proporción del año pasado. Esa es una muy buena noticia, ¿verdad? Definitivamente. Ahora, la inflación, digamos, quisiéramos que llegara a la meta del Banco de México, que es sobre el 3%, ¿verdad? 3%. ¿Para cuándo se podría alcanzar? ¿Para cuándo podríamos regresar al 3%? Dado digamos, pues, otros temas que ahorita vamos a platicar de ellos, exógenos, que tienen que ver con pues, tasas de interés, aumento de tasas de interés, sobre todo en Estados Unidos. ¿Para cuándo podríamos ver ese regreso de la tasa del 3% de inflación, Alejandro? En la proyección que hemos dado a conocer, se incorpora una reducción a partir de enero y que empiece una reducción gradual hacia finales de año, acercarse al 3% y dependerá de varios factores. Uno es de que la cotización del tipo de cambio sea ordenada y podemos hablar de los factores que pueden incidir sobre el tipo de cambio, pero en primer lugar es que su comportamiento sea ordenado. Segundo, que no tengamos choques en algunos precios como los que vimos el año pasado. No podemos evitar que sucedan, no preveemos que se den y si estos no se dan, tendremos una trayectoria más clara hacia la baja. Y el tercero es que el mercado laboral no presente, que ha tenido un dinamismo importante y una generación de empleo muy considerable, no genere presiones sobre la inflación. Y de materializar esos tres escenarios, estaremos viendo la inflación gradualmente hacia 3%, hacia finales del año. Finales del año. Los analistas hablan de 4.1%, digo,
La última encuesta que vi por ahí de Banamex, Citibanamex, decía más o menos sobre 4.1%, ¿verdad? El sector privado tiene diferentes sus propias expectativas. También el incremento que tuvimos a finales del año pasado puede ser más difícil que a lo mejor en diciembre tenga una reducción clara, pero digamos que hacia finales del año y principios del siguiente, los primeros meses del siguiente, estaremos en niveles cercanos al 3%. Ahora, Alejandro, el mundo hoy viene, digamos, en una tendencia distinta a la que vimos en los últimos años, porque pues precisamente acaban de darse a conocer algunas estimaciones del Fondo Monetario Internacional y se está previendo que venga un mayor crecimiento del planeta. Esto es una buena noticia, supongo, para nuestro país también, ¿verdad? Definitivamente. El hecho de que tengamos una recuperación económica más generalizada entre diversas regiones es buena noticia. En los años previos era sobre todo la economía estadounidense la que tenía un mejor dinamismo y se veía cierta debilidad en la zona del euro, en Japón e inclusive en algunas regiones de economías emergentes. El hecho de que hoy en día se está anticipando una recuperación mejor coordinada y más generalizada es una buena noticia también para nuestra economía. Digamos, a diferencia de esos años anteriores, digamos ya que superamos las dificultades de las secuelas de la crisis 2008-2009, ¿verdad? Que fue digamos, un entorno complicado y sombrío para muchos países del mundo, ¿verdad? Sí, y de hecho en nuestro caso tuvimos un comportamiento muy adverso en la actividad económica, hubo una contracción en la actividad económica, en fin, fue un evento y unos años muy complicados. Y yo destacaría justo a que hacemos esta comparación, a que en los últimos años, a pesar de tener un entorno adverso con una depreciación importante del tipo de cambio, con algunas presiones de inflación, etcétera, la actividad económica ha seguido creciendo y, como señalabas, se prevé que haya un crecimiento económico en este año. Bueno, si me permites, y antes de entrar a otros temas, vamos a un corte y regresamos. Con gusto. Bueno, y regresamos con Alejandro Díaz de León, el gobernador del Banco de México. Pues, Alejandro, hablábamos del crecimiento que está teniendo la economía del mundo, el comportamiento que esto va a ayudar a la economía mexicana. Y hablábamos de la crisis 2008-2009, que pues debido a que pues, la economía del mundo decreció, pues hubo necesario por parte de los bancos centrales del planeta de implementar una serie de medidas, entre ellas pues reducciones de tasas de interés que llegaron hasta 0 y hasta -0, ¿verdad? Y ahora vamos en sentido inverso, ¿verdad? Sí, fue una crisis de una severidad muy marcada en las economías avanzadas. Adoptaron políticas monetarias de un estímulo sin precedente, no solo por la baja en las tasas de interés, que llegaron a tasas negativas en algunos casos, cosa que se creía impensable, sino también porque tomaron medidas para la compra de activos y disminuir toda la curva de rendimientos, también la parte larga de la curva de rendimientos. Es decir, trataron de maximizar el efecto a la baja en las tasas de interés. Estamos viendo ahora el efecto de deshacer parte de ese estímulo monetario. Estados Unidos lo ha hecho un poco de manera más acelerada que el resto de las economías avanzadas, tanto ya implementando la reducción del tamaño de su balance, como también con incrementos en las tasas de interés. ¿Sí? ¿Qué podemos esperar en ese sentido para este año, Alejandro, en lo que es la política monetaria ya de regreso del Banco Central de los Estados Unidos? Hay quien dice, por ahí vi a una subgobernadora de la Reserva Federal que hablaba hasta de 4 incrementos. Hay quien me dice que pudieran ser 3. ¿Qué es lo que pudiéramos esperar? Yo creo que la Reserva Federal en sus comunicados y en sus proyecciones que ha dado al mercado, se prevé que pudieran ser del orden de 3 los incrementos al día de hoy. Y obviamente esto depende de cómo evolucione la inflación y el crecimiento. Yo creo que una variable que hace un poco más incierto estos pronósticos es que con el recorte tributario, el estímulo fiscal que se va a adoptar en la economía estadounidense este año,
pues pueda tener un mayor crecimiento y esto a su vez pudiera dar lugar a que suba un poco la inflación y que a lo mejor se requieran mayores alzas en las tasas de interés. Es un balance de riesgos que yo creo que se ha incrementado, aunque el escenario central sigue siendo un incremento gradual con lo que anticipan los mercados y con base en las proyecciones del orden de 3. ¿Y esto qué tanto, esta política monetaria que va a seguir la Reserva Federal y que anticipan ya los analistas, qué tanto va a obligar al Banco de México, a nuestro banco, a reaccionar? Yo diría que las condiciones financieras externas es uno de muchos elementos que tomamos en consideración. Yo creo que en un entorno en el que la economía mexicana y en particular el tipo de cambio, el peso, se ha visto afectado por volatilidad, es muy importante que el diferencial de tasas de interés sea adecuado para propiciar condiciones ordenadas en los mercados financieros. Obviamente por presiones inflacionarias internas, los incrementos de tasas de interés en nuestro país han sido mayores y de mayor magnitud que los que se han puesto en marcha en Estados Unidos y esto reflejando nuestras propias condiciones. Cuando la Reserva Federal tome sus acciones a lo largo del año, las iremos evaluando y podrá o no ser necesario incrementar las nuestras. Yo creo que el nivel que tienen ahorita las tasas de interés en México es un nivel que se ha ido adecuando al entorno y que tiene un nivel de tasas que está contribuyendo a que la inflación descienda y esperamos que tenga ese efecto. Viene ya una junta de gobierno próximamente, entiendo, en febrero, ¿verdad? Sí, el 8 de febrero. ¿Cuánto? El 8 de febrero. El 8. Y hay quien dice que en esa junta pudiera venir el primer incremento. Ahora, supongo que es un tema que tienen que analizar, ¿verdad? Hay varios subgobernadores y pues al final de cuentas ya ahí se decide, ¿verdad? En los últimos meses hemos tenido un entorno bastante incierto, en donde tratamos de incorporar toda la información disponible hasta el momento de nuestra decisión de política monetaria. Entendemos que en algunas economías que están sujetas a menos volatilidad, algunos bancos centrales dan un poco más de guía o de referencia de qué pudiera suceder con las tasas. En nuestro caso, sentimos que es importante hacer acopio de toda la información disponible hasta el momento de la decisión y ser cuidadoso en cuanto a dar alguna señal de qué pudiéramos hacer, sobre todo por la incertidumbre. El entorno que enfrentamos es muy volátil, podemos enfrentar noticias favorables o desfavorables en un escenario muy corto y en ese sentido lo que tratamos de enfatizar es nuestro objetivo, nuestros instrumentos y qué es un poco lo que buscamos, que es que tengamos esta reducción en la inflación. ¿Hasta cuántas variables pueden tomar en consideración los subgobernadores, el gobernador del Banco de México para tomar una decisión de esta naturaleza en materia de política monetaria, Alejandro? Bueno, te diría que en la reunión de política monetaria donde se analiza el entorno económico, tanto externo como interno, hay un muy alto número de variables que influyen tanto en el ámbito de lo que llamamos el sector real, que es la actividad económica, como los mercados financieros. Entonces, en ambos campos hay un número muy amplio de elementos a considerar, los cuales tratan de darnos una guía de cuál puede ser el entorno en el cual la inflación puede evolucionar en los siguientes trimestres y cuáles, en su caso, pueden ser las acciones de política monetaria que se necesitan. Ahora, hablabas de la volatilidad. ¿Qué elementos tenemos que considerar para, digamos, esta volatilidad hoy en día? Hoy un tema que nos preocupa a todos los mexicanos pues es la negociación del Tratado de Libre Comercio. Está el tema de las elecciones. ¿Estos elementos forman parte de ese escenario, esa licuadora, los ingredientes que meten en la licuadora para tomar decisiones? Definitivamente son elementos que consideramos, sobre todo por su efecto sobre el tipo de cambio. El tipo de cambio, de hecho, ha venido reflejando en los últimos trimestres cierta volatilidad en función del entorno, muy en particular sobre las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Cuando se prevé un entorno más favorable, ha tenido una tendencia a la apreciación. Cuando se prevé un entorno un poco más desfavorable, se ha depreciado. En ese sentido, es muy importante ver cuál es la evolución del tipo de cambio, las perspectivas que se tienen y tomar esa información en consideración. ¿Cuál es la perspectiva que tiene el Banco de México en torno al Tratado de Libre Comercio, Alejandro? En nuestro escenario central consideramos que los beneficios del tratado para las tres economías son muy importantes y creemos que estos beneficios para los tres países es de esperarse que prevalezca en una negociación en la cual
puede haber diferentes elementos en los cuales se incluyen nuevos sectores, se adecúan los términos en otros, pero que en general los tres países continuemos con esta estrategia comercial. Y en materia de lo que son las elecciones, ¿qué le dirías a las personas, a los televidentes, al ciudadano común y corriente de la calle que va a tomar decisiones? ¿Qué le diría el gobernador del Banco de México a esas personas ahora que pues, pronto vamos a tener que tomar decisiones trascendentes de orden político? Bueno, en primer lugar, el mandato del banco es un mandato de largo plazo. Nuestro objetivo es claro, que es bajar la inflación, tenerla en un nivel bajo y estable. Nuestro ciclo, nuestro horizonte, en nuestra meta y nuestra dinámica nos hace ajeno a coyunturas de corto plazo relacionadas con, en este caso, el ciclo político. Pero lo que sí puedo comentar es que en otros episodios similares ha habido o puede haber cierta volatilidad que ha sido de carácter transitorio, normalmente asociado a las fechas previas al proceso, pero en un momento en el que se tiene ya claridad sobre el resultado y el desenlace, esta volatilidad disminuye. Y esa volatilidad, digamos, se traduce, digamos, en el movimiento del tipo de cambio y bueno, la necesidad también de elevar las tasas de interés, ¿verdad? Bueno, sobre todo en una dinámica del tipo de cambio. Yo creo que la dinámica de tasas de interés, como comentábamos, atiende a diversos factores. Habrá que sopesar en su momento cuál es la dinámica tanto del mercado cambiario, de la economía, los mercados internacionales, y habrá que hacer un balance en su momento. Yo creo que lo que es importante a destacar es, y creo que es importante reforzar, que el andamiaje macroeconómico que hemos puesto en marcha y que tenemos tanto por la política monetaria, la política fiscal y la estabilidad del sistema financiero, es tal que le da a la economía condiciones adecuadas para enfrentar volatilidad por diferentes factores como los que hemos venido platicando. Yo creo que eso nos deja en buena posición para poder enfrentar episodios de volatilidad sin que tenga un efecto importante sobre la actividad económica. Qué bueno que mencionas esto, Alejandro, porque, bueno, pues en otras épocas, sucesos de esta naturaleza motivaron, pues, problemas mucho más serios, ¿no? Para la economía real, para la economía, para el sector financiero. Y ahora, bueno, pues a pesar de todo, pues hemos resistido, ¿verdad? Sí, el andamiaje macroeconómico se ha reforzado de manera importante tanto en la política monetaria, que realmente funciona como el ancla nominal en la economía y cada vez la expectativa de inflación está mejor enraizada alrededor de nuestra meta. La política fiscal también ha tenido un esfuerzo en mejorar sus cifras. Y la parte del sistema financiero destacaría que, si bien ha venido creciendo por arriba del crecimiento de la economía ya por varios años, lo ha venido haciendo de manera prudente y con resiliencia, es decir, con una solvencia importante. ¿Qué podemos esperar para el sector real en materia de crecimiento para este año? ¿Cuál es la expectativa que tiene el Banco de México? Para el 2018 nuestra expectativa es que la economía crezca en un rango entre 2 y 3%. En el siguiente informe trimestral que publicamos hacia finales de febrero, hay siempre la oportunidad de revisar esta cifra, pero el día de hoy consideramos que un crecimiento entre 2 y 3%. Y en lo que hace, por ejemplo, al financiamiento, que es una variable fundamental, ¿qué podemos esperar? ¿Qué están viendo para el financiamiento? Yo destacaría que la economía mexicana tiene un bajo nivel de apalancamiento, tanto los hogares como las empresas. Y en ese sentido se puede sostener un ritmo de crecimiento en el financiamiento que vaya por arriba del crecimiento económico. Entonces, en ese sentido, yo diría que no solo en este año, sino en los siguientes, es de esperarse que pueda seguir una tendencia de crecimiento en el financiamiento. El alza de tasas sí ha tenido ciertas consecuencias para, digamos, reducir un poco la dinámica, ¿verdad? El alza de tasas opera bajo varios canales de transmisión, que como lo decimos, que es tanto el de expectativas, el de tipo de cambio, uno de ellos es el de financiamiento, y destacaría que el financiamiento que ha subido es sobre todo el que se otorga a tasa variable. Por ejemplo, el crédito hipotecario, que se basa a tasas de largo plazo, ha tenido una variación prácticamente nula, porque las tasas que han subido son las de corto plazo y no las de largo plazo. Y, por ejemplo, para el crédito al consumo, que es tan importante para todos. En realidad, las tasas al consumo han tenido una variación muy pequeña. Pequeña, ¿verdad? Si bien los márgenes ahí son elevados, digamos que ahí el incremento en las tasas ha sido más reducido.
Así que bueno, pues más allá del entorno, se puede decir que el Banco de México está preparado, que Alejandro Díaz de León esté en el timón, ya pues trabajando a marchas forzadas con todo su equipo para pues darle estabilidad a nuestro país en la parte monetaria, ¿verdad? Nuestra convicción es mantener una inflación baja y estable. Creo que el Banco de México le ha dado buenos resultados al país, así seguirá siendo. En mi caso personal, y hablo también a nombre de la Junta de Gobierno, estamos muy comprometidos con cumplir nuestro mandato y estamos seguros que tendremos un tránsito ordenado ante este entorno externo adverso. Pues mucho éxito, Alejandro, porque si les va a ustedes bien, nos va bien a México. ¿Cuántos empleados tiene el Banco de México? Pues mira, es un poco del orden de arriba de 2,000. La mayoría está abocada a la fábrica de billete. Ah, sí. En la fábrica de billete nos ocupa a un buen número de gentes y todos muy comprometidos. Bueno, pues muchas gracias por darnos la oportunidad de platicar esta noche y mucho éxito. Alberto, un gusto. Gracias, Alejandro. Buenas noches. En efecto, la prioridad número 1 del Banco de México es el poder controlar la inflación. A todos nos conviene porque una alza desproporcionada de los precios verdaderamente corroe nuestro bolsillo. Lo invito a la próxima semana aquí con más nombres y nombres. Hasta entonces, buenas noches.